Hola, hoy vamos a hablar de Perashat Vayetze. Hoy quiero compartir con ustedes un concepto increíble. Y voy a comenzar con una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez qué diferencia hay entre un dije o una medalla o una cadena que es de oro completamente a una cadena que es solamente chapa de oro? ¿Qué diferencia hay? Por supuesto, el precio. Es nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, yo nunca siempre me cuestioné. Aquellas personas que inventaron la chapa de oro son muy inteligentes. ¿Para qué gastar tanto oro si lo único que se ve es la parte de afuera? Es una pregunta muy interesante. La vamos a desarrollar con un concepto muy bonito que encontramos en la Perashá. Cuando Jacob sale, escapándose de su hermano Esab, por la orden de su mamá, y llega hacia la casa de Labán, su próximo y futuro suegro. Cuando llega, Labán lo sale a recibir. Lo abraza, como dice el Pasuk, lo besa, y dicen nuestros jajamim que Labán, cuando lo ve llegar, hizo un pensamiento en su mente. Dijo, cuando llegaron a pedir a mi hermana, a Ribká, llegó Eliezer, el esclavo de Abraham, cargado con 10 camellos, con mucha riqueza. Si eso era el esclavo de Abraham, ahora que es su nieto, seguramente debe venir con cosas impresionantes. Por lo tanto, salió a recibirlo y lo primero no vio que traía nada. Y entonces lo abrazó a ver si en su cuerpo. No, a lo mejor, bueno, tiene diamantes y los tiene guardando en la parte de la boca, en los cachetes, lo besó, tampoco encontró nada. Hay una pregunta muy interesante. Eso no está escrito en la Torá. La Torá solamente dice que lo vio, lo besó y lo abrazó. ¿Por qué tenemos que sospechar a Labán de algo así? Probablemente Labán, cuando vio a su sobrino, después de no conocerlo y saber que es el hijo de su hermana y etcétera, pues tenía mucho gusto de recibirlo y salió corriendo a recibirlo y abrazarlo y a besarlo, como cualquiera de nosotros haríamos con un familiar muy lejano que nunca hemos visto. ¿Por qué tenemos que pensar mal de Labán? Esa es una pregunta muy interesante y la quiero contestar con un concepto de la perashá anterior. Dicen nuestros jajamim, cuando la Torá describe a Jacob y también describe a Esab, lo describe de una forma interesante. Dice, Jacob ishtam yoshev ohalim. Jacob era un hombre íntegro que estaba dentro de los ohalim, dentro de las tiendas de campaña, dentro de ahí. Y cuando se refiere a Esab ish yodea tzait ish sadeh, un hombre que se dedicaba a la casa, un hombre de campo. ¿Qué quiere decir campo y qué quiere decir ohel? Dicen nuestros jajamim algo increíble. El Rav Don Segal nos da un concepto precioso para entender. Dice, Esab trabajaba mucho para hacerse ver como un tzadik. De hecho, su padre, Yitzhak, lo reconocía como una persona que podía llegar a cumplir realmente las mitzvot, porque así se hacía ver. Sin embargo, internamente no era así. Era un ish sadeh, un hombre de campo. El campo es hacia afuera, hacia los demás. Sin embargo, Jacob era un hombre íntegro. Lo que hay adentro, hay afuera. Ish yoshev ohalim, una persona que se sienta dentro de los ohalim, dentro de las tiendas de campaña, en la parte interna. Y esa es una diferencia muy grande. A lo cual nos dice nuestro jajamim, así funciona con la descendencia de Jacob. Y así nos tendremos que comportar. Íntegros. Lo que hay adentro, hay afuera. No nada más representar cosas hacia afuera, sino ser realmente lo que representas. Y esa es exactamente la diferencia que hay entre el oro puro y la chapa de oro. Cuando tú tienes oro puro, pase lo que pase, se raye, se gaste, se haga viejo, sigue siendo oro. Nunca se va a quitar esa parte porque es de adentro y de afuera oro. Sin embargo, la chapa de oro, el primer rayón, ya se descubre entonces el metal, que es lo que viene adentro. Eso es la realidad de lo que nosotros como hijos de Jacob y descendientes de él tenemos que trabajar, ser igual adentro que afuera. Es un trabajo muy grande. Porque a veces demostramos cosas, a veces cuando muchas personas nos están viendo, nuestra forma de hacer tefilá es especial, pero cuando estás en la casa solo, ahí es un poco diferente. ¿Qué quiere decir? ¿Eres o nada más aparentas? Y esa es una diferencia grande a lo cual tenemos que trabajar. Y así contesta nuestro jajamim. ¿Por qué a Labán lo sospechamos? Porque Labán se hacía ver siempre como una persona muy recta, como una persona muy legal, como una persona muy buena. Sin embargo, vimos sus acciones a través de esta perashá. No nada más le cambió la esposa, Jacob, también le cambió muchas veces la forma de pago que le había prometido a Jacob. Y así, eso era lo que aparentaba una cosa hacia afuera, pero lo que realmente es por dentro. Ese es el trabajo, descubrir en las personas. Muchos aparentan cosas, pero que no lo son. Pero tú, trata de ser íntegro de adentro y de afuera. Somos familia de Jacob, descendientes directos.
Y también dicen nuestros jajamim, al final de la perashá, cuando Jacob Avinu decide salirse de la casa de Labán, manda a llamar a sus esposas al campo, como lo dice el Pasuk. ¿Por qué al campo? La famosa frase que conocemos todos, las paredes oyen, nos las dijo Rashi. ¿Qué quiere decir las paredes oyen? Habrá muchas explicaciones, pero una de ellas y muy interesante es que las ondas sonoras que emitimos por medio de la voz se quedan impregnadas en las paredes. Y así, cuando una persona tuviera la posibilidad de sacar esas ondas sonoras y proyectarlas, las podría escuchar también, como en un tocadiscos de los tiempos de antes. Así también en las paredes quedan impregnadas nuestras palabras. Pero la explicación natural que todos conocemos es que detrás de las paredes no sabemos quién esté. Probablemente nos están escuchando. Sacó a sus esposas a hablar con ellas y les dijo, ya no veo la cara de su padre como ayer y anteayer. Y es el momento de irnos. ¿Qué quiso decir Jacob con esto? No quiso decir que a lo mejor ya le estaba poniendo cara a su papá y ya no era lo mismo. Le quiso decir algo muy interesante a sus esposas. Me estoy empezando a acostumbrar a las trampas. Me estoy empezando a acostumbrar a ser una persona no íntegra como yo lo soy. Porque a través del tiempo todos nos acostumbramos a nuestro alrededor. Jacob empezó a temer y dijo, ahora ya no veo a su papá como lo veía antes. De siempre sabía con quién me enfrentaba. Sabía que era una persona no buena. Por lo tanto estaba siempre protegido. Pero ahora ya no estoy protegido porque ya no lo estoy viendo así. Me empecé a acostumbrar. Es momento de irnos. Es momento de tomar acciones. Y les dijo, ustedes saben que Bejol cogí abate tabihem, dice el Pasuk, con toda mi fuerza trabajé con su padre. ¿Qué les quiso decir Jacob? Les quiso decir a sus esposas, a pesar de que yo recibí muchas trampas de mi suegro, de su papá, sin embargo yo con toda mi fuerza lo trabajé. Yo también sé hacer trampas, yo también me hubiera podido conducir del camino tramposo, sin embargo no es mi forma. Yo soy Jacob Avinu, yo represento el Emet, y cuando una persona camina con el Emet, nunca va a fallar. Akadosh Baruj Hu siempre tiene guardado para él lo mejor. A lo mejor no inmediatamente se viera como que el que no tranza, no avanza, como dice el famoso dicho. Sin embargo, no es así. El que busca hacer las cosas correctas y es íntegro por dentro y por fuera, él siempre encontrará el éxito. Otro concepto más quiero compartir de la Perashá. Cuando Lea empieza a tener descendencia de Jacob, empieza a tener a sus hijos, los empieza a nombrar, Reubén, Shimón, Leví, y el cuarto de sus hijos lo llamó Yehudá. Y dice el Pasuk, ¿por qué lo llamó Yehudá? Apam Odet Hashem. En este momento, ahora agradeceré a Hashem. Apam Odet Hashem. Al que encara Shemó Yehudá. Por eso puso su nombre Yehudá. Dice la Gemara, Masejet Berajot, desde que se creó el mundo hasta este momento, no hubo nadie que supiera agradecer o que pudiera agradecer a Kadosh Baruj Hu hasta que vino Lea y llamó así a su hijo, a su cuarto hijo, Yehudá. ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo puede ser que nadie hasta este momento había podido agradecer a Hashem? Abraham, Isaac, Jacob, de hecho, el Mizmor que decimos, Mizmor Shel Shabbat, Tov Leodot Hashem, lo compuso Adam Arishon. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nadie podía haber agradecido hasta que vino Lea y pudo agradecer a Boreolam. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir Apam Odet Hashem? Nos explica Rashi, una explicación literal sobre esto es, ella hizo una cuenta. Jacob vino tenía que tener 12 tribus, de las cuales tenía 4 esposas. 12 entre 4 eran 3 hijos por cada una de sus esposas, 3 tribus. Cuando ella recibió al cuarto de los hijos, que era más de su parte, ahora, como dice el Pasuk, Apam Odet Hashem. Ahora agradeceré a Kadosh Baruj Hu. Es una explicación literal que nos trae Rashi. Sin embargo, tenemos que entender un poquito más profundo, porque definitivamente difícil entender que Abraham vino no agradeció, que Jacob vino no agradeció, que Isaac, que Adam Arishon, como dice, es muy difícil de entender. Y por eso quiero compartir con ustedes muchos conceptos interesantes sobre esto. El primero, y es uno que en lo personal me gusta mucho, lo leí del Rab Mijael Pérez, que dice algo muy interesante también. Y dice, todos pueden agradecer, pero el agradecimiento constante, eso es obvio, como que natural, se da natural. Pero el agradecimiento después de que recibes una bondad, eso ya no es natural. ¿Cuántas veces iba a llamar Lea a su hijo, a su cuarto hijo? ¿Cuántas veces en la vida lo iba a llamar por su nombre? Probablemente miles, a lo mejor hasta cientos de miles, de llamar, oye, ven, Yehudá, ven, recoge, párate, siéntate, Yehudá, 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 Yehudá. Por lo cual, dicen sus jajamim, una de las cosas que innovó Lea, que nadie más había hecho hasta este momento, fue no nada más agradecer en el momento que recibes, sino agradecer constantemente.
constantemente, y cada vez que nombraba su nombre, podía recordar que la esencia del nombre era Apam Odet Hashem. Ahora voy a agradecer a Kadosh Baruj Hu. Bueno, ya cuando lo recibe uno, recibe una bondad de Hashem, ahí seguro agradece. Pero a ver, ¿qué tal 6 años después, 9 años después? Ahí normalmente se nos olvida. Ese es el trabajo y esa es una de las cosas que solamente Lea pudo hacer. Y otra más, muy interesante. Dicen nuestros Jajamim, Apam Odet Hashem. La palabra Leodot, Odé, es la palabra reconocer. Ahora voy a reconocer a Hashem. ¿Qué quiere decir reconocer? Reconocer es como dar la razón. Y este es un tema muy interesante que quiero desarrollar. Cuando Lea se casó con Jacob, ella sabía desde el primer momento que Jacob había trabajado 7 años, no por ella, por su hermana Rachel. Por lo tanto, ella sabía en su interior que ella no era la mujer de su esposo, que no era la principal, no era la primordial. Por lo tanto, ese dolor estaba muy profundo en su corazón. Y Jacob seguramente no la trató de una forma despectiva, sin embargo, el sentimiento de ella era siempre el sentimiento de sufrimiento. Por lo tanto, cuando tuvo en primer lugar a Reubén, dice el Pasuk, lo llamó Reubén porque Ra'a Hashem etoni, Hashem vio mis sufrimientos y por eso me mandó un hijo. A su segundo hijo Shimón, Shama Hashem, Kisenua Anoji, Hashem ya escuchó que yo soy una mujer odiada y por eso me mandó a mi segundo hijo. Tercer hijo, Leví, Apam y la Beni Ishi, dice el Pasuk. Ahora, ¿cuántas manos tengo? Yo nada más tengo dos hijos. Ahora, para salir con mi tercer hijo, necesito que mi esposo me acompañe. Apam y la Beni Ishi, me acompañará mi esposo. Al Ken Karashemo Leví. En todos, en los 3 primeros hijos, estaba ya incluida una pequeña queja, por decirlo así, ante Akadosh Baruj Hu. Soy una mujer que mi esposo no la ama. Es un sufrimiento muy grande. Lo cual, cuando llega el cuarto de los hijos, le dijo a Akadosh Baruj Hu, cambio la estrategia. Apam, esta vez, Odet Hashem. Esta vez trabajaré por solamente agradecerte, Akadosh Baruj Hu, por estar muy cerca de ti y agradecerte. En primer lugar, agradecer es la técnica más grande que tenemos para poder pedir. Cuando una persona, sus hijos le piden un favor, por ejemplo, papi, llévanos al zoológico. Y se para temprano, se viste, se prepara, los lleva al zoológico desde las 9 de la mañana. A las 8 de la noche, ya después de haber pasado 11 horas caminando en el zoológico, después de haberles comprado todo lo que querían, refrescos, de todo, globos, todo. Al final, ya subiéndose a la camioneta, se acerca el de las burbujas de jabón. Y los niños, papi, quiero unas burbujas. Y en ese momento el papá hace una cuenta y dice, bueno, pues ya les compré todo. Creo que esto lo vamos a prescindir. Cierra la puerta de la camioneta, se sube a su lugar y cuando abre, el grito, ¡ah! Eres el peor papá del mundo. Y entonces el papá se pone a pensar, ¿cómo? ¿El peor papá? A ver, me paré muy temprano, zoológico, además, no, ¿y qué les falta en la vida? ¿Cómo puede ser yo el peor papá del mundo? Sin embargo, nosotros que somos papás entendemos que no por eso vas a ser mínimo, vas a bajar en lo mínimo de tu atención a tus hijos. El próximo domingo, no al zoológico, algo mejor los vas a llevar, independientemente del agradecimiento. Eso es seguro, porque nosotros lo hacemos por dar, no lo hacemos por lo que vamos a recibir de ellos. Es una necesidad. Sin embargo, cuando ya vas en el coche, después de que se calmaron todos de llorar, sale una vocecita desde el asiento de atrás que dice, papi, muchas gracias. En ese momento estoy seguro que sientes algo en tu corazón muy especial, lo cual te motiva mucho más a seguir dando. Igual ibas a dar, pero sientes una motivación mucho mayor, porque ese gracias llega hasta lo más profundo de ti. Y así, como un papá, así es Akadosh Baruj Hu. Él nos da por el placer de darnos, no necesariamente porque nosotros agradezcamos o no. Sin embargo, estoy seguro que Cabiajol, si se puede explicar, que la motivación que le podemos dar a Hashem cuando una persona agradece lo que tiene, eso es la motivación más grande que Hashem tiene para seguirnos dando. Segunda explicación que queremos decir es, ahora cambio la estrategia, dijo Lea, la cambio. En vez de seguirme quejando, ahora voy a agradecer. Y a través de agradecer voy a obtener lo que yo quiero. Un ejemplo que puedo contar, personal, muy interesante. Baruch Hashem, nosotros tenemos 5 niñas y Baruch Hashem, ahora también tenemos a nuestro hijo hombre. Obviamente hicimos muchísimas tefilot para poderlo tener, muchas tefilot, y en la última vez que mi esposa estaba embarazada, le habló a la Rabanit Pérez y le dijo, Rabanit, ¿qué puedo hacer ahora? Perek Shirat, Teilim, ¿qué debo hacer hoy como para pedir tefilá a Hashem que nos mande un hijo varón, solamente por tener de los 2 sexos y así poder cumplir también la mitzvah de Periá Beribia? Le contestó la Rabanit,
no tienes que hacer nada. ¿Cómo? Pero Rabanit, nada. ¿No tienes lo que agradecer a Hashem? ¿Cómo? Claro que tengo lo que agradecer. 1,000,000. Bueno, dedícate a agradecer todo lo que te ha mandado. Nada más. ¿Cómo? Pero nada más y pedir. Agradece, y después de haber agradecido con todo el corazón, ahí sí le puedes decir a Hashem con pena, con vergüenza: Hashem, también necesito que me mandes tal cosa. Esa es una técnica infalible. Y por último, el Apá Modet Hashem, el reconocimiento que le dio Lea a Kadosh Baruj Hu, es algo muy interesante. Lea pudo llegar a entender que probablemente el haber tenido a su cuarto hijo fue motivo o fue consecuencia de haber sido no la primera en la lista de amor de su esposo. Sin embargo, ha sido ahora recompensada por eso. Y les quiero contar algo muy interesante, un ejemplo que escuché una vez del Rab Nakach, el Rab Yaakov Nakach, que dijo: una persona estaba unos minutos antes de Shabbat, y en ese momento escucha en el piso de arriba que uno de sus hijos se cae de una forma muy, muy fuerte. Sube corriendo y lo ve en el piso y pregunta, y le dijeron que los golpes habían sido en la cabeza. Pues aunque faltaban unos minutos para Shabbat, no lo dudó, tomó el coche y se fue al hospital. En el camino, como cualquier ser humano, iba pensando: ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? No puede ser antes de Shabbat. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? Y así va uno pensando. Llegaron al hospital, entraron a urgencias. El niño lo llevaron directamente a hacer tomografías para ver si había tenido algún daño en el cerebro. Y después de una hora los manda a llamar el doctor y le dice a los dos, al hombre y a la mujer, ya era pleno Shabbat, y les dice: no sé, pero siento o presiento que Dios los quiere mucho. Dijeron: ¿pero por qué? Los llevó a un cuarto y les enseñó las radiografías. No tenía nada, ni una consecuencia en el cerebro de los golpes. Pero bajó un poco más la vista de las radiografías, donde enfocaba también las fosas nasales. Y les enseñó que el niño había aspirado por la nariz 2 canicas, las cuales no se podían ver a simple vista. Sin embargo, estaban dentro de él. Les dijo el doctor: yo no sé quién los trajo acá y no sé qué los trajo acá, pero lo que sí les puedo decir, que si estas canicas hubieran sido aspiradas en algún momento, en algún instante, tapan las vías respiratorias y podía ser letal. Eso podía ser muy grave. No sé, están acá, ya se las pudimos quitar, las extraímos y no hay ningún problema, se pueden ir a su casa. En ese momento, la persona que estaba pensando, quejándose con Hashem: pero ¿cómo me hiciste esto? ¿Y cómo y ahora? Y etcétera. Ahora no tenía más que agradecerle a Kadosh Baruj Hu por el golpe. Gracias a Hashem que mi hijo se golpeó. Gracias que fue 1 minuto antes de Shabbat. Gracias que pude agarrar el coche. Gracias que llegué al hospital. Gracias. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que todo eso fue para salvar la vida de mi hijo. Es muy difícil a veces agradecer a Kadosh Baruj Hu también las formas como nos hace llegar a la salvación. Eso es lo más difícil que hay. Cuando ya uno recibe la salvación de Hashem, obviamente agradece. Pues las formas de cómo Hashem te fue encaminando a llegar a lo que tenías que llegar, eso es muy difícil de agradecer. Lea reconoció a Kadosh Baruj Hu. Le dijo: bueno, si la forma como yo tenía que recibir lo que yo recibí era por medio de ser la segunda y por ser odiado de mi esposo, y etcétera, etcétera, ahora Hashem, también ese paso yo lo reconozco. Como esta persona saliendo del hospital: Hashem, te reconozco y te agradezco también el golpe, también la situación difícil que estaba pasando, también te la agradezco, porque hoy y ahora puedo ver cómo a través de todo eso estaba tu salvación. La verdad que es muy difícil, es un trabajo muy importante el que tenemos que hacer, es bastante difícil, pero esa es nuestra esencia. Nosotros somos Yehudim, Yehudá, en nuestro nombre está la esencia que es completamente agradecerle a Kadosh Baruj Hu en nuestro corazón en todo momento. Ojalá que lo podamos lograr y que tengan todos Shabbat Shalom.